con la sesión de teóricas. De acuerdo al programa que tenemos, el día de hoy continuamos con el capítulo 9, enzimas, mecanismos de acción, la segunda parte, ¿no? Tenemos pendiente conmigo una teórica, ¿no? Una que, bueno, lastimosamente se ha planificado para carnavales, el pasado día, y la otra de la pasada semana, que los motivos de salud no lo he podido dar. Esta última sí la vamos a recuperar, vamos a ver la evaluación. Esa de carnaval, no se preocupe, vamos a evaluar de ellos, se van a generar preguntas para esa evaluación. Bien, de esa manera lo vamos a nivelar, vamos a subsanar. Al delegado, al representante, le voy a hacer llegar el enlace de la grabación para recuperar la teoría del pasado día. Y a partir de ahora en adelante, bueno, van a ser todas presenciales, vamos a encontrar acá en este salón. Y revisando de esta manera entonces las sesiones. Bien, de esa manera entonces nivelamos. Bueno, entonces de acuerdo al programa establecido, vamos a revisar el día de hoy la parte correspondiente a enzimas y hablar del mecanismo de acción, ¿no? Este capítulo está organizado en estos 4 elementos y en la segunda parte vamos a hacer énfasis en mecanismos para facilitar la catálisis, los cambios conformacionales, los residuos catalíticos y el diagnóstico de enfermedades genéticas y infecciones. Bueno, entonces, antes de continuar, al hablar de enzimas tenemos que necesariamente recordar que estas son biomoléculas que están altamente especializadas, ¿no es cierto?, en el proceso de biocatálisis. ¿Qué significa? ¿Qué significa ese término catálisis o biocatálisis? Involucra incremento de la velocidad de reacción. Este incremento es necesario, especialmente si hablamos de sistemas biológicos y no están presentes catalizadores. Las reacciones simplemente no se llevarían adelante o bien requerirían tiempos bastante prolongados. ¿Cómo resumimos la reacción de la respiración celular? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo resumimos? Glucosa más oxígeno igual dióxido de carbono más agua más energía bajo la forma de ATP, ¿no? En realidad ese es un proceso que requiere o involucra varias reacciones. Solamente hablar de la glucólisis hablamos de 10 reacciones. El ciclo de Krebs otras 8 reacciones, ¿no? Ahí hay que sumar la cadena transportadora de electrones, la fosforilación oxidativa, entonces es un proceso bastante complejo. Pero para que se lleve adelante se requiere la presencia de las enzimas, ¿no es cierto? El capítulo que estamos revisando. Si no estuvieran presentes las enzimas, ¿creen que esas reacciones se desarrollarían? Simplemente no. Y si es que se pudiera llevar adelante, requerirían años, miles o millones de años, tal cual ha ocurrido para que se lleve adelante lo que conocemos, ¿no?, como la generación de la primera protocélula y demás. Entonces, si no estuvieran presentes las enzimas, si no llevaran adelante este proceso de actuar, pues simplemente no hablaríamos de las reacciones, no entenderíamos prácticamente, no existiría la vida tal como la conocemos, ¿no? Para llevar adelante esta catálisis enzimática, ¿cuál es el punto importante, la parte importante de la enzima? ¿Dónde se lleva adelante esta biocatálisis? Cualquier parte de la enzima hay un punto específico. Hay un sitio específico. ¿Cómo se denomina? Sitio activo de la enzima. Entonces, este sitio activo es un punto, es una parte específica de la enzima. La enzima, no se olviden, es una molécula macro, es una proteína especializada, ¿no? Grande, donde un punto específico llega a ser importante por el tema de que recibe el sustrato. Se genera el complejo enzima-sustrato y en ese punto, en ese sitio activo, el sustrato se transforma en producto. Y luego la enzima se separa del producto y bueno, se tienen los dos componentes importantes. La enzima, por un lado, que no cambia, y es que eso es importante.
importante para que sea considerado un catalizador. Ese reactante, en este caso la enzima, no debe cambiar. ¿Qué es lo que va a cambiar? El sustrato en... No sé si tiene un marcadorcito. Vamos a esquematizar aquí en la pizarra. Lo que les estoy tratando de explicar es lo siguiente. Tenemos la presencia de la enzima. ¿No? La enzima es una estructura remarcablemente grande y compleja. Es una proteína. Ya en algún momento han hablado de las proteínas, conocen las estructuras de las proteínas, ¿no? Cómo se organizan, primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, etc. Usualmente las enzimas son proteínas globulares, donde una parte, solo una pequeña parte, es lo que se conoce como el sitio activo. Este sitio activo, ¿para qué? Porque es importante. Es el lugar donde va a ingresar el segundo componente importante de una reacción enzimática, que se conoce como el sustrato. No es nada más que cualquier compuesto químico de naturaleza orgánica principalmente, aunque puede también requerirse la presencia de un componente inorgánico. Se une específicamente a este sitio conocido como sustrato, ¿no? De tal manera que se va a generar una unión física real, lo cual se conoce como complejo enzima-sustrato. La unión física de estos dos componentes. Bien, posteriormente, gracias a lo que vamos a revisar ahora, se lleva adelante, ¿no? Ciertas formas de catálisis, ciertos cambios químicos en el sitio activo que permiten que el sustrato ahora se transforme en ¿qué? ¿Que va a ser una molécula totalmente diferente al sustrato. ¿Bien? Entonces el sustrato, bueno, yo lo voy a esquematizar mediante formas, ¿no? Mi sustrato tiene una forma circular, pero para demostrar que hay un cambio químico, yo estoy cambiando una forma ahora triangular. ¿Con esto qué quiero decir? Que esta molécula es totalmente diferente a la molécula inicial. ¿Bien? Entonces se forma el complejo enzima-producto. ¿Bien? Y finalmente, la enzima se separa de bien, y el producto se libera, lo que se ha generado, de esto se libera, y obviamente va a cumplir una función específica para la cual es utilizada. En todo este proceso, ¿qué es lo que no ha cambiado? Enzima, sustrato, complejo enzima sustrato, complejo enzima producto, enzima y que no ha cambiado en todo esto. Para que sea un catalizador, lo que les decía, ese es un requisito indispensable. Si bien el catalizador acelera la velocidad de la reacción, no va a participar directamente en la reacción, no va a ser un reactivo, simplemente favorece el incremento de reacción. ¿Bien? Bueno, entonces, eso es lo que ocurre. ¿Cómo ocurre este cambio? Porque ahora nos vamos a adentrar y enfocar en esta parte. ¿Cómo es que el sustrato se transforma en producto? Hay 4 mecanismos que tenemos ahí en pantalla. ¿Cuáles son? Está en verde, es el mecanismo por proximidad, catálisis por proximidad, catálisis por tensión, catálisis ácido-básica y catálisis covalente. Entonces son las maneras, son las formas en las cuales el sustrato, por acción de la enzima, es transformado en producto. El primero, catálisis por proximidad. Pues tal vez el más fundamental, el más importante. Esto refiere al acercamiento molecular que debe ocurrir entre la enzima y el sustrato. Si no hay acercamiento, el sustrato no va a poder ingresar al sitio activo, ¿no es cierto? ¿Sí? Si yo quiero saludar a alguien que está ahí en la esquina, puedo decirle hola, pero ahí no ocurre nada, tal vez no me va a ver, ¿no es cierto? ¿Cómo realmente me voy a dar cuenta de que puedo interaccionar
covalentes favorezcan que la enzima, el sitio activo de la enzima, reconozca y favorezca su unión al sustrato. ¿Cuáles son estas fuerzas no covalentes? Son 5, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Fuentes de hidrógeno, interacciones iónicas, ¿qué más? Interacciones hidrofóbicas, fuerzas de Van der Waals y puentes. Son no covalentes y tienen que ser no covalentes. ¿Por qué? Porque más adelante requerimos que estos se separen, ¿no es cierto? Si la atracción fuera por enlaces covalentes, la enzima se inhibe. Eso lo van a revisar en el siguiente tema. Inhibición, activación de las enzimas, ¿no? Y eso no debe ocurrir. Algunos agentes químicos, fármacos incluidos, medicamentos, tienen ese mecanismo de acción, se unen irreversiblemente, es decir, de manera covalente al sitio activo de la enzima. En consecuencia, la bloquean. Si una enzima está bloqueada, ¿ocurrirá todo esto? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, la unión que se tiene que dar acá es mediante enlaces no covalentes. ¿Ya? Eso es importante, los 5 que hemos mencionado. Con eso se garantiza que al final el producto se separe. Modificaciones que van a ocurrir. Entonces, en la catálisis por proximidad, ¿no? Es importante que el sustrato, y esto también va a depender, ¿qué factor sería importante para que el sustrato se una al sitio activo de su enzima? La concentración. ¿Bien? Si la concentración es elevada, hay mayor probabilidad de que este sustrato ajuste, llegue directamente al sitio activo, ¿no es cierto? Pero si la concentración es baja, esa probabilidad también disminuye, ¿no es cierto? Entonces es importante la concentración del sustrato para que se favorezca esta aproximación, ¿no? Que haya posteriormente una unión real del sustrato al sitio activo de la enzima. ¿Bien? Bueno, en realidad este primer mecanismo, la catálisis por proximidad, va a ser la gatillante, va a ser la que va a iniciar